Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Pues estamos viviendo en una época en que muchas personas toman decisiones no por sus propias convicciones, o sea, no están convencidos de lo que van a hacer, sino que hay personas que toman decisiones por lo que la gente piensa, por lo que la gente habla, por lo que la gente murmura. Entonces las decisiones que toman algunas personas están basadas en los rumores de los demás. Y a usted y a mí no nos debe controlar el rumor de cada persona. Cada uno debemos de tomar nuestras acciones y nuestras propias decisiones. No porque por una palabra que alguien dijo cambié de opinión. No porque alguna palabra de alguien me hizo cambiar de decisión, me hizo cambiar de acción, de algo que iba a hacer y ahora ya no lo voy a hacer, solo por un comentario de una persona. Un comentario, un rumor o la opinión de alguien basta para cambiar la actitud de algunas personas, para detener un proyecto o para hacerle sentir culpable en algo. Hay personas que solo sirven para traer la voz del enemigo, solo sirven de canal de maldición. Hablan y muchas veces te detienen a algo bueno que ibas a hacer, pero le prestaste atención a él, a ella, y ya no lo haces. Y no te das cuenta que es el demonio que está utilizando aquel que no es instrumento de Dios, sino que es instrumento del diablo, y te detiene a hacer algo bueno. Lamentablemente, hasta muchos cristianos se dejan guiar por la opinión de los demás. Cada uno debemos tener nuestro propio criterio, nuestras propias decisiones las debemos tomar, que no estén basadas en lo que los demás dicen. Y es necesario, dicen los apóstoles aquel día a la gente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchas veces nosotros estamos obedeciendo a los hombres porque por las palabras que dijo, yo ya cambié de acción, cambié de actitud, y no estamos obedeciendo a Dios. Muchas veces cometemos ese error. Como cristianos debemos escuchar los consejos sabios, pero nunca permitir que las opiniones, que los rumores humanos ocupen el lugar que solo la palabra de Dios puede ocupar. La palabra de Dios debe ocupar un lugar importante en tu corazón. ¿Y cuál es ese lugar importante? Con la palabra tomaré mis decisiones, pero no con los rumores de los demás o las palabras de los demás voy a tomar mis decisiones. No, ese es el lugar que debe ocupar la palabra. En la Biblia encontramos a personas que fueron firmes porque obedecieron a Dios. Y si usted quiere ser un cristiano firme, una cristiana firme, debe obedecer a Dios también y apartar todo rumor. En la Biblia encontramos personas que fracasaron porque tuvieron miedo a la gente, porque tuvieron miedo al qué dirán. ¿Qué le importa a usted lo que diga la vecina? ¿Qué le importa a usted lo que diga el vecino? ¿Qué le importa a usted lo que diga el compañero de trabajo? Lo que digan ellos no tiene que cambiar sus actitudes. Si usted le pone mucha atención a las personas antes que a Dios, como dice la palabra, va a ser un fracasado, va a ser una fracasada en su vida, porque quiere decir que su vida depende de las opiniones de los demás. Y usted no está dejándose guiar por Dios, se está dejando guiar por rumores. Y en la Biblia encontramos gente fracasada. No toda opinión representa la voluntad de Dios. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Muchos pensamientos hay en el corazón,
del hombre. Yo quiero hacer algo. Yo voy a hacer algo. Estoy decidido a hacerlo. Porque la palabra me aconsejó y recibí este consejo. Pero cometo el error de que si lo que voy a hacer, vengo y me voy a donde Pedrito Orozco y le digo: hermano, ¿qué piensa usted? Fíjese que voy a hacer esto, esto y esto. Hermana Teresita, ¿qué piensa usted? Voy a hacer esto, esto y esto. Y después pregunto al otro. Y después de que recibí toda la opinión, ya actúo. Si ya Dios me iluminó lo que iba a hacer. Porque muchos pensamientos hay en el corazón de Pedrito. Porque muchos pensamientos hay en el corazón de Teresita. Porque muchos pensamientos hay en el corazón de hermana Eva. Y entonces, ¿qué opina? ¿Qué opina? Y ellos me van a decir sus pensamientos, sus muchos pensamientos y lo que opinan. Pero a mí me debe interesar lo que opina Dios. Eso es lo que me debe interesar. Porque el consejo de Jehová permanecerá. Y eso me hará hacer a mí que yo permanezca firme también. Por eso es que muchas personas en la Biblia, les decía, las encontramos que fueron firmes porque permanecieron en el consejo del Señor. No porque alguien hable en nombre de Dios significa que tiene razón. Porque hay muchas personas que andan hablando en el nombre de Dios y andan diciendo cosas que son fuera de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dio a nosotros un espíritu. Y ese espíritu de discernimiento dice: probad a los espíritus si son de Dios. Significa que nosotros debemos poner atención y ver si realmente ese consejo, esa palabra que me dijeron, es de Dios o no es de Dios, para actuar o no actuar. Todo consejo debe ser examinado a la luz de la Escritura. Muchas personas viven así. Hoy hacen algo porque alguien los animó. Mañana desisten de hacer algo o eso que iban a hacer porque la otra o el otro los desanimó. Mañana dejan de hacer las cosas o la hacen según cambien las opiniones de las personas. Muchas personas viven así. Nunca desarrollan convicciones propias basadas en la palabra. Y usted debe estar convencido de lo que va a hacer, sus proyectos, sus trabajos, sus tareas, todo lo que usted vaya a hacer, debe estar convencido, pero por medio de la palabra. El creyente maduro no vive siguiendo la corriente de las opiniones de las personas. El cristiano inmaduro sí sigue las opiniones, las corrientes de opiniones de las personas y actúa conforme a ellas. Pero si usted es maduro, no va a seguir las opiniones de los demás para actuar en lo que debe actuar y detenerse en lo que no debe actuar. El creyente maduro sigue la voz de Dios. Entonces hay un peligro de vivir dependiendo de la aprobación de los demás. Cuando usted vaya a hacer algo, no espere que si el uno lo aprueba, que si el otro lo aprueba y tenemos la mayor aprobación. Hay cosas en la vida que nosotros vamos a hacer y la mayor parte no te lo van a aprobar. Solo una minoría te lo va a aprobar. Pero si tú dependes de la aprobación de la gente, tú dices: bueno, la mayoría opinó que parece que esto no me conviene hacerlo, y no lo haces. Y te convenía, porque la palabra ya te había iluminado. ¿Por qué la mayor parte, digo, de la gente a lo bueno no te lo va a aprobar? Hay muchas personas que no están con pensamientos de Dios. Están con el pensamiento del mundo y se dirigen y dan consejos conforme al pensamiento del mundo. Y entonces así te tiran la opinión, así te tiran sus palabras, sus pensamientos conforme al pensamiento del mundo. Ese es el peligro de que nosotros dependamos de la aprobación de los demás. El rey Saúl reconoció esto. El rey Saúl le pasó esto que estoy diciendo ahorita. La mayoría del pueblo, que él era rey, opinó algo. Y Saúl siguió la opinión de la gente y no fue aprobado ante Dios. Inclusive Saúl
narra la escritura, es un hombre, un rey no salvo, porque anduvo siguiendo la opinión de los demás y su vida vivió así. Mira lo que dice Saúl en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl reconoció que había cometido pecado. He pecado y he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras, le dice al profeta, porque el profeta era el que llevaba la palabra del Señor. Y tus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué pecó? Sigue diciendo: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Lo que ellos decían, lo que ellos hablaban, lo que ellos querían, yo lo consentí y por eso pequé. Hermanos, muchas veces nosotros nos dejamos guiar por las palabras de los demás y actuamos conforme a lo que los demás dicen. Y por eso pecamos, cometemos error. Saúl lo reconoció. Perdona pues ahora mi pecado, dice Saúl, pidiendo perdón. ¿Quiénes de los que están acá actúan conforme a la palabra de los demás? No podemos vivir nuestra vida por las opiniones de los demás. Cada uno debe vivir conforme a la dirección del Señor. Ese fue uno de sus mayores errores, de los mayores errores que cometió Saúl. Cuando una persona vive buscando agradar a todos, termina desagradando a Dios. Cuando tú quieres agradar al vecino, a la vecina, al compañero, al amigo, cuando tú quieres agradarlos, terminas desagradando a Dios. Y Saúl terminó desagradando a Dios. Por eso el apóstol Pablo conocía muy bien esto. Y él decía: ¿y a quién agradaré? ¿A los hombres? Entonces no soy siervo de Dios. Porque usted va a vivir su vida no tratando de agradar a los demás. Usted tiene que vivir su vida tratando de agradar a Dios. Las decisiones importantes no deben tomarse por presión social, después de buscar la dirección del Señor. Es que nosotros debemos tomar las decisiones importantes en nuestra vida. El cristiano debe tener discernimiento. Hay veces inclusive personas que están en una congregación, debes discernir si esas personas que están en una congregación realmente te están dando un buen mensaje con el oído bien puesto a ellos. Debes discernirlo, porque no todo el que esté en una congregación está bien entregado. No todo. Estar en una congregación no significa que la persona está fuerte, madura, porque en toda congregación hay gente inmadura. Hay gente que tiene años de estar en una iglesia, nunca maduró. Y hay gente que acaba de entrar y maduró tan rápido. Pero no todos. No porque esté en una iglesia, una persona, tú vas a decir: lo que dice es verdad. Lo que dice la fulana, lo que dice el fulano es verdad. Asiste a una iglesia, tiene razón. A lo mejor es un maduro o una inmadura espiritual y te está dando un mal consejo. Por eso el Señor nos invita siempre a discernir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Amén.